con lo que tiene preparado. Bien, buenas tardes con todos. Soy el doctor Marcos Rafael Figueroa Alvarado, médico docente de Viacer Perú. Tengo el honor de presentar al doctor Óscar Villavicencio Vargas, docente, cofundador de Viacer Perú y la Asociación Internacional Sintergética, para el módulo 0 del Programa Internacional de Sintergética, organizado por el Perú y Argentina. Es organizado Viacer Argentina, Viacer Perú y la Asociación Internacional de Sintergética. El doctor Óscar Villavicencio es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Es coordinador y docente de la Diplomatura de Terapias Alternativas y Complementarias en posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Asesor del Comité de Medicina Tradicional y Terapias Alternativas y Complementarias del Colegio Médico del Perú, cofundador y docente de la Asociación Internacional de Sintergética, AIS, y de la Asociación Viacer Perú. Les dejo con el doctor Óscar Villavicencio. Permiso. Bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, primero quiero agradecer su presencia de todos ustedes, sobre todo a los amigos de Argentina, y por supuesto también a los amigos peruanos que están presentes. Pero la idea de estos módulos 0 es, aparte de la difusión, de la promoción, es estimularlos a ustedes a que se animen a hacer el programa. Este es un programa que tiene 8 módulos de aprendizaje de 16 horas cada módulo, en los cuales ustedes van a aprender todo lo que son las bases y los fundamentos de esta nueva visión, que es una medicina emergente llamada sintergética. Y precisamente yo quiero iniciar, ¿por qué ese nombre tan extraño, ¿no? Porque alguien decía, ¿sinterqué? ¿No? Sintergética, ¿de dónde surge la sintergética? Ustedes saben que en el mundo, y ahora sí, también aprobado por la Organización Mundial de la Salud, existe un capítulo que se llama ahora medicina integrativa. De pronto en el tiempo se llamó medicina alternativa, y luego se llamó medicina complementaria y aún se sigue llamando en muchos países, y finalmente ahora se acepta el término de medicina integrativa. Pero el término integrativo significa integrar, y la única manera de integrar es saber el código. Tenemos que saber un código. Ustedes se imaginan, yo voy a poner un ejemplo dentro de lo que es el ámbito médico convencional. Si tenemos un oftalmólogo, tenemos un gastroenterólogo, un endocrinólogo, un traumatólogo, entonces son diferentes especialidades. Y quién sabe, el médico que sabe dialogar de todas estas especialidades es el médico internista. El médico internista es el que sabe un poco de todo, pero cuando sobrepasa, digamos, el caso clínico de lo que él puede, digamos, dar una solución, pide la ayuda de un especialista, ¿no? Llámese un gastroenterólogo, un endocrinólogo o un patólogo, etc. Entonces, en medicina complementaria, lo que se ha buscado también es buscar estrategias que permitan, digamos, a todas las formas, a todas las visiones de ver la medicina no convencional, porque estamos hablando de lo no convencional, buscar una estrategia para que puedan dialogar. Porque si no, yo me puedo sentar acá con un médico chino, pero no sé nada de medicina tradicional china. De pronto yo soy osteópata y la otra persona es un quiropráctico, la otra persona es un homeópata, la otra persona es un médico naturista, pero no saben nada de lo otro. Entonces también estamos viviendo en una isla, estamos aislados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dialogar si no conocemos ni siquiera las bases y los fundamentos de lo que el otro hace? Entonces, se hace necesario tener una idea, tener las bases y los fundamentos. Yo considero, como médico sintergético, tengo que manejar algo de bases y fundamentos de la medicina tradicional china.
tengo que manejar algo de las bases y fundamentos de la medicina ayurvédica, de la medicina tibetana o de la medicina ancestral latinoamericana, no solamente la peruana. Y lo básico lo puedo aprender, lo puedo aprender. Y eso me da un código, me permite, y la sintergética me da ese sustrato para que podamos nosotros unir, hacer una alianza, hacer una visión más sistémica de lo que le está pasando al paciente, tanto en la elaboración de su historia clínica como en el diagnóstico y posteriormente en el tratamiento. Pero vayamos desde el inicio. Cuando yo decía a alguien, yo hago sintergética, entonces el amigo me dice, ¿sinter qué? ¿No? ¿Qué significa eso? Ustedes van a ver que en la medicina alternativa o complementaria tenemos muchas especialidades. De pronto hay más especialidades que en la medicina convencional. Hay tantos así como autores hay que les ponen su nombre al descubrimiento o a la creatividad que han tenido con respecto a una estrategia médica. Y le ponen su nombre. Entonces, aquí lo que buscamos es que la sintergética hasta antes del año 2000, estamos hablando de 1999, todavía tenía un nombre, se llamaba biosíntesis. Eso es el término que se manejaba en el año 98, 99, si mal no recuerdo, en Medellín, Colombia, donde nació esta propuesta con su fundador, que es el doctor Jorge Carvajal Posada, médico colombiano, que radica, pues, radica en España y, bueno, está viajando continuamente a Latinoamérica, sobre todo a Colombia, en estos momentos. Entonces, se hacía bioenergética. Inclusive recuerdo hay una asociación que se llama MIBIO, una asociación de médicos e investigadores en bioenergética, donde prácticamente yo tuve la oportunidad de conocerlos antes de que nazca la sintergética. Y ahí se reunían, justamente Jorge Carvajal daba conferencias, conferencias muy largas, muy interesantes, donde se manejaban ya los filtros, estos filtros pequeñitos, donde se manejaban sustancias para poder, digamos, abordar al paciente con pequeños estímulos sobre, ya sea sobre chakras primarios, sobre chakras secundarios, sobre puntos de acupuntura. Para mí me pareció fascinante, era la primera vez que yo estaba tomando contacto con este tipo, digamos, de posibilidad terapéutica. Después Jorge comenzó a hablar de biosíntesis, biosíntesis. Y finalmente ya en el año 1999, ya para el 2000, se comenzó, digamos, a hablar ya de sintergética. Se comenzaron a dar los primeros programas de sintergética, por supuesto primero en Medellín, que fueron 13, 12 o 13 módulos, imagínense. Ahora son 8. Eran 13 módulos muy extensos, ¿no? De más de 16 horas. Tenían casi duración de 2 días y medio, 3 días. No como ahora que es sábado y domingo, sino eran viernes, sábado y domingo. Entonces había mucha información teórica y por supuesto también práctica. Y de pronto con el tiempo y con las propuestas que hacían los participantes, esto se ha ido ajustando a 8 módulos de aprendizaje de 16 horas cada módulo. Pero entre módulo y módulo, los participantes, los asistentes van a tener la oportunidad de poder repasar todo lo aprendido en cada módulo en lo que se llama monitorías de asistencia, que van a tener, digamos, a monitores, a colegas que van a estar ayudándolos a resolver algunas cosas que ha quedado en duda, y esto ayudaba mucho al estudiante, ¿no? Después se dictó en Bogotá el siguiente programa, en Bogotá, Colombia, y de ahí, de Bogotá, Colombia, saltó hasta Arica, Chile, donde salió ya de Colombia y esta propuesta comenzó a dictarse en Chile, en Arica. Y nosotros comenzamos a viajar ahí, comenzamos a viajar a escuchar los 13 módulos de aprendizaje. Me acuerdo, empezaba un día viernes, sábado, domingo y el lunes hasta mediodía había práctica. Yo ya me tenía que regresar en la noche a Perú, a Lima, a trabajar. Entonces me perdí alguna de las prácticas, pero ya ustedes imaginan lo extenso que era el estudio y el aprendizaje. Pero estábamos fascinados por esta propuesta que nos hacía Jorge Carvajal, ¿no? Bajo el nombre de Sintergética.
Pero veamos por qué surge el término de sintergética. ¿Qué es sintergética? Sintergética significa visión de síntesis. Sin viene de síntesis. Y síntesis bioenergética en síntesis, podríamos definir. Pero cuando uno habla del término bioenergético, cuando ustedes le dicen, ¿sabes qué? Estoy yendo ahora a visitar a un médico bioenergético. ¿Qué le estoy tratando de decir a las personas con ese término? Bioenergética, pero energía de la vida hay en toda propuesta médica. Cuando usted pone una aguja de acupuntura, por ejemplo, está moviendo energía. Eso es bioenergético. Cuando usted le da un glóbulo homeopático a un paciente, está moviendo información y energía. Cuando le hace un movimiento quiropráctico o osteopático o de vertebroterapia a un paciente, está moviendo energía. Cuando un médico naturista le cambia la dieta a un paciente y le dice que tome extractos vegetales, extractos de zumos de frutas, está moviendo la energía. Entonces, eso también es bioenergética. Entonces, el término bioenergética se pierde un poco dentro de la especificidad de lo que queremos nosotros decir. Y de igual manera también, si ustedes recuerdan, la bioenergética lo tenemos en todo. Cuando yo estoy mirando una puesta de sol, estoy haciendo bioenergética. Cuando estoy mirando un paisaje o le miro los ojos a mi compañera, estoy haciendo bioenergética. Cuando siento la caricia de mi hijo en mi rostro, eso es bioenergética. Pero también la bioenergética está en la física, la segunda ley de la termodinámica. Si ustedes recuerdan que nos habla de la entropía, que nosotros partimos de un Big Bang, donde hubo un gran fuego incandescente, que luego entramos en un enfriamiento, lo que nosotros llamamos la entropía positiva, hasta que nos vamos a enfriar totalmente. Ese es el principio del yin y yang, o del yang y yin, ¿no? Eso también es bioenergética. Y finalmente, como si esto fuera poco, Alexander Lowell, un psiquiatra norteamericano, nos plantea el término de bioenergética para la medicina convencional y lo acuñó para la medicina convencional, una estrategia que él había propuesto y publicó varios libros con respecto a bioenergética. Acuérdense, Alexander Lowell. De tal manera que a veces cuando yo he estado invitado en algunos eventos, y comienzo a conversar sobre bioenergética con algunos profesores ahí, ellos me dicen, Alexander Lowell. Claro, Alexander Lowell lo acuñó para la medicina convencional, entonces cuando usamos bioenergética se pierde en una serie de propuestas que no nos dicen nada. Entonces había una necesidad de que a esta nueva propuesta que el doctor Jorge Carvajal estaba planteando y que la vamos a desarrollar ahora en breves minutos, ¿no? Por el tiempo, había la necesidad de darle un nuevo nombre. Y entonces de ahí surgió el término sintergética. Entonces yo ahora quiero compartir con ustedes algunas cosas. Voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten. Un segundito. Me retroalimenten si lo están viendo, por favor, en pantalla, ¿no? Se ve perfecto, Oscar. Ya, y ahora sí lo hemos agrandado un poquito más. A ver. Bueno, entonces, podríamos entonces intentar hacer alguna definición de lo que es la sintergética. Yo lo defino como una visión de síntesis de la vida y la salud. Si bien es cierto, la sintergética se conoce ahora en el mundo como una estrategia médica, la sintergética va mucho más allá de ser una estrategia médica. Es una propuesta de vida, es una forma de vivir, porque vamos a ver de que la sintergética no solamente prepara médicos, es una propuesta que va mucho más allá de la medicina, va para la educación, para la economía, para la historia, para todas las profesiones que ustedes se puedan imaginar. La sintergética propone un esqueleto, ¿no?
una estrategia, como vuelvo a repetir, para que todos los profesionales puedan manejarlo y podamos unir todos los pensamientos. Así como que ustedes imaginan, tenemos tantas religiones en el mundo, pero si yo quiero hacer sintergética entre las religiones del mundo, nos vamos a sus valores, a sus mandamientos, a sus sacramentos, y vamos a encontrar que muchos de esos mandamientos, como los mandamientos de la ley de Dios, vamos a encontrar elementos que son comunes a las diferentes propuestas religiosas. Entonces, ese sería el esqueleto de síntesis. Este es un modelo que Ken Wilber, que es un filósofo norteamericano, y otros filósofos más han trabajado durante muchos años. Si pudiéramos nosotros elaborar una propuesta de síntesis para todos los modelos que nos presenten. Entonces, esa es la propuesta. Lo que pasa es que, como esto lo inició un médico, que es Jorge Carvajal, eso es lo que más se ha desarrollado hasta este momento. Pero esto todavía la sintergética da para más. Necesitamos de pronto personas que trabajen en formas educativas, visiones educativas, profesores, educadores, que trabajen también la propuesta de síntesis, economistas, que tengan también propuestas, que trabajen estas propuestas de síntesis. Y ni hablar de la arquitectura, ¿no? De la arquitectura, también propuestas, digamos, dentro del esbozo de la arquitectura también. Entonces, esto da para mucho más, ¿no? Pero recordemos siempre que la sintergética no es algo que está aparte de lo que nosotros conocemos como medicina convencional. ¿Por qué? Porque la medicina es una sola, es la que sana al paciente. Y si nosotros, nuestro punto central, nuestra meta, es ayudar al paciente, entonces podemos usar diferentes propuestas, digamos, teniendo una estrategia, porque no se trata de combinar por combinar, no se trata de que a veces como los alumnos, o sea, los médicos jóvenes que aprenden acá en la diplomatura terapias alternativas y cuando salen, digamos, a hacer sus terapias alternativas, les viene un paciente y le hacen de todo un poquito. Le dan dieta, le ponen agujas, le hacen homeopatía, les hacen osteopatía y le dan esencias florales. Entonces nos estamos convirtiendo, nosotros decimos, en escopeteros. Es como el médico convencional que no sabe exactamente qué antibiótico da, entonces le da 3 antibióticos, de todas maneras alguno de ellos va a matar al bicho. Entonces, y no se trata de eso. Se trata de ser selectivos, cuidadosos. Acuérdense que lo que se decía dentro de la doctrina hipocrática, primero, no dañar al paciente. Y a veces una palabra, una mirada puede hacer mucho más que varias inyecciones o antibióticos. Escuchar al paciente, hacer una buena historia clínica. Entonces nosotros podríamos definir la famosa medicina integrativa. Ahora en este año se ha llevado a cabo la segunda cumbre mundial de medicina integrativa, que ha tomado más o menos como 7 días, 8 días de charlas, y ahí estuvo presente también la sintergética con una ponencia muy buena del doctor Jorge Carvajal, donde él sutilmente hizo el cuestionamiento. Acá estamos hablando de medicina integrativa, pero en realidad lo que se ha escuchado es una serie de propuestas, pero que no están buscando la integración. Cada propuesta va por un camino, ¿no? Pero no vemos cuáles son los elementos, los puentes que puedan unir esas distintas visiones. No las vemos. En cambio, esta propuesta de síntesis que se llama sintergética, sí nos permite, digamos, poder unir. Si yo soy, por ejemplo, acupunturista y comienzo a estudiar sintergética, sin dejar de ser acupunturista, puedo integrar la sintergética a lo que yo hago. Si yo soy médico homeópata y aprendo sintergética, puedo integrar la sintergética a la homeopatía que yo hago. Si yo soy médico convencional y me gusta mi medicina y soy endocrinólogo y estudio sintergética, la sintergética puede integrarse a la endocrinología que yo manejo. Eso es lo bonito, digamos, de esto. Esto no te pide que hagas una cosa distinta a la que tú ya sabes hacer, sino que te hace ser más participativo y más inclusivo al mismo tiempo. Entonces, una medicina integrativa podríamos definir como el arte de utilizar e integrar todos los criterios y recursos
que estén a nuestro alcance, seleccionando los más adecuados en cada caso, para ayudar a prevenir la enfermedad, a recuperar la salud y mantenerla, evitando ante todo perjudicar al paciente. O sea, ese es el primum non nocere, primero no dañar. Y para entender, digamos, la síntesis, la sintergética, vamos a poner este modelo que es muy clásico, ¿no? Que nos habla precisamente en esta pirámide o en este triángulo, donde la base está la materia, que es lo más denso. Por encima de la materia está la energía. Y por encima de la energía está la información. Y algo más sutil, finalmente, es la conciencia. Y fíjense, por encima de la conciencia hemos puesto este pequeño triángulo que simula la síntesis. Porque la materia es la energía como la información es la conciencia. Si nosotros queremos imaginarnos, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, hay una línea, ¿no? Que vemos la profundidad y tenemos la extensión. Esto va para arriba también en sentido positivo. Eso es lo que nosotros denominamos la transmutación y el descenso es la transformación. Entonces, aquí nosotros tenemos que en la materia, para imaginarnos algo en la materia, podría ser un médico cirujano, por ejemplo, que opera una vesícula que está con cálculos, o me cura o me opera por una hernia. Eso es lo más denso, estamos trabajando con el cuerpo físico, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con el cuerpo físico, entonces ese paciente necesita que le saquen porque la vesícula está llena de cálculos. Entonces ahí lo más prioritario tendría que ser la mano de un cirujano, de un buen cirujano, que haga la colecistectomía y saque esa vesícula. Y si tenemos un paciente que se accidenta, pues le pasa una llanta de un carro en la pierna y le rompe el fémur, ahí no me voy a poner a poner agujas de acupuntura o glóbulos homeopáticos. Ahí lo más importante es el traumatólogo. El traumatólogo tiene que ver trauma shock ahí y pasarlo a sala de operaciones para arreglar ese hueso. Entonces vamos viendo que esa medicina es una medicina densa, pero necesaria. Ya hemos pasado aquellos capítulos, me acuerdo de años atrás, donde los naturistas hablaban de que la medicina convencional no servía, de lo que servía la medicina naturista, y viceversa, los médicos convencionales se iban contra los naturistas. Es que no es así. Ya hemos terminado esas viejas discusiones en realidad, porque todo es necesario, todo depende del momento en que tú lo utilices. Y por encima de la materia está la energía. Sabemos que hay energía. La medicina tradicional china nos habla de meridianos donde hay puntos de acupuntura, donde uno puede incidir con estímulos en esos puntos que son áreas de baja resistencia eléctrica, donde podemos obtener respuestas terapéuticas moviendo el chi, que es la energía de los chinos, ¿no? Entonces ahí podríamos colocar a un médico chino, a un médico tradicional chino, en esta zona, en el segundo estrato, que es la energía. Y si queremos ir a la información, en la información podemos poner el ejemplo de un homeópata. Un homeópata que da sus glóbulos homeopáticos que llevan una información determinada, seleccionado por la historia del paciente, por su personalidad, le da una información que es más sutil incluso que la energía. Y si queremos ir al siguiente estrato, que es lo que nosotros llamamos medicina de la conciencia, tenemos que ir a un sustrato más sutil. Ya estamos hablando aquí estamos hablando de constelaciones familiares, estamos hablando de psicogenealogía, estamos hablando de cosas como regresiones, hipnosis, ¿no? Cosas que son más sutiles. Evidentemente, nosotros podemos abordar al paciente desde la materia, podemos abordarlo desde la energía, podemos abordarlo desde la información, incluso desde la conciencia. Pero para que sea sintergética, lo que más se acerque en profundidad a la síntesis, ese es un modelo sintergético. Porque si usted es preciso
en tocar un punto determinado en el paciente, hace la medicina de síntesis, desde aquí viene prácticamente el desanudaje, permítame ese término, se produce una avalancha de movimiento a través de la conciencia, a través de la información y a través de la energía y a través de la materia. Y cuando ocurre a través de la materia son los famosos casos milagrosos donde vemos que un tumor muy grande se ha reducido hasta desaparecer. Solamente eso es posible cuando tocamos al paciente desde un modelo de la conciencia, lo que más se aproxime a la síntesis. Esa es la propuesta de la sintergética. Bueno, ahí tenemos este clásico modelo. Pero acuérdense, este es un modelo para poder entenderlo nosotros, pero en realidad este modelo debiera ser inverso, ¿no? Porque la materia es lo más pequeño, la energía es mucho más grande, la información mucho más grande y la información mucho mayor, digamos, mayor extensión. Porque para nosotros, que miramos las cosas desde el mundo de 3 dimensiones, esto lo podemos entender, pero si nosotros invertimos esto invertimos y le damos a la síntesis mayor base, a la conciencia un poquito menor, información un poco menor, la energía menor y la materia casi nada, como si fuese la punta, ese sería el modelo real, multidimensional, ¿no? Entonces, ¿qué propone la sintergética? La sintergética, primero, propone ver al ser humano mucho más allá de un cuerpo físico. Porque ustedes se habrán dado cuenta cuando visitamos a un médico convencional, el médico convencional, si usted tiene dolor en la pelvis, le preocupa si usted tendrá pues un mioma uterino, tendrá quistes ováricos, entonces lo examina, por supuesto le hace una historia también, pero muy física. Ustedes no han tenido pues a un médico ginecólogo, la señora ingresa con un bulto en la mama, con un tumor en la mama, y la primera pregunta que le haga a la señora sea, señora, ¿usted es una mujer feliz? Sería muy raro, digamos, escuchar a un ginecólogo que le pregunte a su paciente que viene por un tumor en la mama, que le diga, ¿usted es una mujer feliz? Lo primero que le va a preguntar, ¿y cuándo le apareció? ¿Le duele? Entonces se preocupa mucho por la parte material. Estamos en el mundo denso, la materia. Eso está bien. No, uno no está cuestionando eso. Pero lo que estoy diciendo es que el médico convencional apunta al cuerpo físico, fundamentalmente. Otro ejemplo. Llega a mi consulta un paciente y el paciente ya viene porque está leccionado. Todos los pacientes ya están aleccionados. En realidad vienen con la lección aprendida. Doctor, tengo un colon irritable. Ya no necesito ni siquiera hacerle digamos, el diagnóstico. Tengo un colon irritable, dicen. Y viene con sus exámenes ahí en el brazo. Y yo lo primero que le digo, recién lo conozco, usted no tiene colon irritable, le digo. Y el paciente me dice, doctor, creo que usted no me ha entendido. Yo antes de venir a su consultorio he visitado a 2 gastroenterólogos, los mejores, y ellos me han dicho y me han confirmado el diagnóstico. Inclusive el último me ha hecho una colonoscopía y me ha dicho que tengo un colon irritable. Y yo le vuelvo a decir mirándole los ojos, tú no tienes colon irritable. Y antes que se enoje o se moleste, yo le digo, lo que pasa es que tú estás irritable y a través de tu colon estás demostrando la irritación. Me dejo entender en este ejemplo. O sea, el paciente es como si tiene una visión mecanicista. Eso es lo que nosotros llamamos visión mecanicista. Esa visión mecánica de echarle la culpa. Es mi colon el que está irritable. Y es como si me dijera, yo no estoy irritable. Es mi colon el que está irritable. Es como si yo fuera a una mecánica, a una automotriz, y decir que mi colon es como la batería. Si me cambia la batería, o sea, si le podría cambiar el colon y le pongo un colon nuevo, él se va feliz, se va sin colon irritable. Pero él no se da cuenta que el irritable está acá, ya está acá, está en el disco duro. Y desde acá va la señal precisamente hacia un órgano que tiene, digamos, una resonancia, por llamarlo de alguna manera,
con esa irritabilidad, y precisamente es el colon, como podría ser también el hígado, etcétera, pero en este caso es el colon. Y entonces esa visión es la que nosotros tenemos que comenzar a manejar. Entonces, les decía que la sintergética no solamente tiene la visión del cuerpo físico, sino del cuerpo físico guión etérico. Acá estamos hablando ya del etérico, que es esa capa de energía o de luz que va por encima de la piel, ¿no? Y que nosotros, en algunas escuelas le llaman red etérica, o el huevo de la red etérica. Y también trabaja sobre un cuerpo emocional, o también llamado astral, pero más el término más médico es el emocional. Y el tercer cuerpo sería el cuerpo mental. Por eso en la antigua escuela de la medicina tibetana se hablaba de una triple personalidad. Nosotros somos triples. Somos un cuerpo físico, etérico, un cuerpo astral emocional y un cuerpo mental, que están interrelacionados, o sea, no podemos separarlos. Si ustedes se dan cuenta, cuando un médico convencional sospecha de que el caso del paciente puede estar implicado o tener relación con aspectos emocionales o mentales, ¿qué hace? Lo deriva a un psiquiatra o a un psicoterapeuta, a un psicólogo. O sea, es como si se perdiera, como si se exinde, como si fuese otra cosa, pero en realidad eso no lo podemos separar. Por eso que el médico sintergético tiene que estar preparado para ver esas tres propuestas dentro de lo que uno tiene que ver. O sea, ver a ese ser triple para mirar su cuerpo físico al mismo tiempo, su cuerpo emocional y su cuerpo mental. Por eso en la historia clínica, generalmente el paciente nos dice lo que le está acongojando, lo que le duele, lo que le angustia, y luego nosotros profundizamos en la historia emocional. Le decimos, ¿cómo has vivido tu infancia? ¿Fuiste feliz en tu infancia? ¿Tu papá era un ser amoroso, te abrazaba? ¿Tu mamá cómo era? ¿Tu papá estaba ausente? No, doctor, a los 3 años mi padre se fue, me abandonó. Entonces, esas historias son las que interesan porque esa historia emocional va, digamos, va a estar en íntima relación con los sucesos físicos que trae el paciente y al final nos va a permitir hacer una propuesta diagnóstica en el paciente. Entonces, estamos viendo que la sintergética, entonces, esta visión de síntesis de la vida y la salud, es una propuesta emergente. No es una propuesta que simplemente hace un sancochado de todo, une homeopatía, une acupuntura, une lo otro. No, es una propuesta emergente que tiene un orden, que tiene una estrategia, que tiene un código. ¿Ya? Y eso nos permite a nosotros elaborar un diagnóstico apropiado y también, por supuesto, una terapéutica. Y en la terapéutica, la sintergética también nos propone diferentes instrumentos para poder usar. Desde el más sofisticado, que puede ser un vía láser, un láser de baja intensidad, un láser que le llamamos un láser, un vía láser, como también usar un vía color, que son colores, combinar los colores para interactuar, digamos, sobre ese campo del paciente. Y desde ahí, desde esa tecnología, ir hasta lo más sencillo, que son nuestras manos o nuestro cuerpo. Porque nosotros podemos, si tenemos nosotros una irradiación de luz que sale de nuestro cuerpo, que son fotones de luz, por fotobiología, que es una ciencia muy cercana a la física cuántica, se sabe que la luz que sale de nuestro cuerpo tiene una naturaleza de coherencia, o sea, tiene orden. Y si estamos hablando de coherencia y de orden, estamos hablando de una luz láser. El gran misterio de los seres vivos y de la biología de la luz es que todos los seres vivos, y cuando yo hablo de seres vivos me estoy refiriendo a los distintos reinos, reino mineral, vegetal, animal y reino humano, todos emitimos luz coherente, luz láser. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la luz, los fotones de luz salen como soldaditos marchando un 28 de julio. Eso es coherencia de la luz.
A diferencia de los fluorescentes, de los focos o de la luz de día, donde los fotones salen en forma disipada y desordenada. Por esa razón, cuando usted prende una luz coherente, que es una luz láser, ¿no? Y la prende, la luz puede llegar al edificio del frente sin disiparse. O sea que nosotros estamos emitiendo una luz láser, pero de baja intensidad. Por eso a esa luz le llamamos un láser frío, porque es un láser de baja intensidad. Nosotros estamos acostumbrados a ver el uso de láseres calientes, de alta intensidad, que es lo que se usa en tecnología y se usa, por supuesto, también en medicina. Por ejemplo, un oftalmólogo puede fotocoagular los vasos de la retina de manera muy exquisita y es una gran ayuda, pero trabaja por emisiones de luz láser de calor y son láseres muy intensos. De igual manera, también tenemos un bisturí láser. Usted puede cortar la piel y el paciente no sangra porque al mismo tiempo está coagulando. No necesitamos un asistente que esté ajustando las arterias ahí. Las luces psicodélicas, el puntero láser que usan los docentes. Esa es luz láser fuerte, intensa. Pero lo que nosotros usamos en Sintergética es un láser, son pinceladas. En realidad, no trabajamos con el cuerpo físico, porque para poder trabajar con el cuerpo físico tuviéramos que pegar el láser en la piel y ahí penetra 4 milímetros. No más. Nosotros trabajamos con el láser, con el campo etérico, con el campo de luz, porque sabemos que ese campo de luz es el fiel reflejo de lo que es el cuerpo físico. Y dentro de esa luz está la información emocional y mental del paciente. Podríamos decir que están todas sus memorias conocidas e inconscientes que tiene el paciente. Es como una biblioteca virtual, esa red etérica. Y lo tenemos allí, pegado al paciente. Lo que pasa es que nadie nos ha dicho cómo poder abordar ese campo de luz. Y ahora la Sintergética te enseña a abordar ese campo de luz. Entonces tenemos la posibilidad de poder abordar eso lo que los antiguos orientales llamaban el akasha, ese famoso registro akáshico que está presente allí en tu red etérica. Vamos a pasar a la siguiente. Permítame, por favor, ya se me fue. Acá. Entonces vamos a mencionar algunas leyes de la Sintergética, porque obviamente yo les he hablado desde el comienzo que la Sintergética te propone un esqueleto, es decir, una estrategia para poder unir todas estas propuestas que hay. Y precisamente por eso que Jorge Carvajal inició un largo camino que se inició en la selva del Chocó, en la selva colombiana, donde permaneció 5 años trabajando ahí en la selva del Chocó, y sus amigos, sus primeros maestros, como el indio Alfonso, que le enseñó justamente el uso de las plantas medicinales, el uso de las medicinas tradicionales de ese lugar. Él se fascinó mucho porque ya tenía conocimientos de terapia neural y de acupuntura. Entonces él comenzó a imaginarse que todo esto podía tener un lenguaje, digamos, que podían coincidir. Y de allí la vida lo llevó a Europa, y en Europa pudo hacer aurículo-medicina, se encontró con el que fue otro maestro de él, el profesor Paul Noguer, médico francés, donde aprendió él aurículo-medicina, auriculoterapia, estudió medicina tradicional china, estuvo 1 año también en la India con un maestro hindú. Entonces él comenzó a darse cuenta que al revisar todas estas propuestas de la tradición médica, tenían cosas que eran comunes, pero lo que faltaba era un lenguaje apropiado para que todos lo puedan aprender, que puedan hacer pedagogía de esto. Entonces de ahí surgieron las famosas leyes de la sintergética. Cuando hablamos, por ejemplo, de sintopía, sincronía, sintonía, sintropía y sintergia. Cuando hablamos de sintopía estamos hablando del lugar. Sin es síntesis y topos, topía es lugar, un lugar de síntesis. Por ejemplo, nosotros tenemos en el cuerpo diversos lugares de síntesis.
Si miramos una orejita, si me miran la oreja, ustedes se van a dar cuenta que mi oreja, sin mucha imaginación, parece un niño que está a punto de nacer. ¿Lo ven? Esta es la cabeza, esta es la espalda, este es el potito, ¿ven? Entonces acá tenemos lo que es la auriculoterapia, tenemos un mapa de todo el ser humano. Y este levantamiento de acá que ven, que es el antihélix, vendría a ser la columna vertebral. Si yo deslizo mi dedo por acá, miren a dónde voy a llegar. Me acerco a la cabeza y ahí se hunde mi uña en una hendidura, que vendría a ser la nuca, es decir, esta zona. O sea, lo tenemos acá. Tenemos el todo en la parte y la parte en el todo. Esa es la propuesta, digamos, de los microsistemas, de las reflexoterapias o de las somatotopías, que es un capítulo de la sintergética. Usted puede abordar la oreja y puede hacer un tratamiento a través de una ventana biológica que es la oreja. Pero no solamente es la oreja. También lo tiene usted presente en la planta de los pies. Eso ustedes lo conocen con el nombre de reflexoterapia podal. Lo tenemos también en las manos, la reflexoterapia manual. Acá tenemos a todo el cuerpo humano representado en las manos. Lo tenemos en el iris de los ojos. Eso es lo que nos habla la iridiología, el iridiognosis también, que podemos acceder con una pincelada de color, con un vía color sobre los ojos y poder interactuar en patologías, digamos, variadas. Podemos usar la cara. La cara es también otro mapa, la caropuntura, la nasoterapia, la nariz. En la nariz está representado todo el cuerpo humano. Está representado las bandas y columnas en el cráneo, en el pecho, en la espalda. Usted puede encontrar el todo en la parte y la parte en el todo. Eso es, digamos, la sintopía. Y la sincronía es el tiempo. El tiempo realmente es, dentro de la propuesta de síntesis, es atemporal, como lo dicen los físicos cuánticos. No existe pasado, no existe futuro. Todo es un eterno presente. De tal manera, como dice la psicoterapia, cuando hay procesos dolorosos que una persona ha vivido en su niñez, en los primeros 7 años de vida, e inclusive que ni siquiera son de ellos, que son constelares, que vienen de los padres, que vienen de los abuelos, de los bisabuelos, uno lo puede trabajar en presente a través de la imaginería o de la visualización. Eso lo sabemos por diferentes propuestas, pero la sintergética también coge esa propuesta de la sincronía para trabajar con el tiempo. Y la sintonía es la frecuencia. Tono, tonía es tono. Tono de síntesis. Uno puede hacer un tono de síntesis cuando se pone a resonar con el paciente. Cuando yo tengo al paciente frente a mí, yo tengo que hacer lo que dicen los ayurvédicos. Tengo que hacer un tonglen. Tengo que unir mi corazón al corazón del paciente. Eso se lo hago solamente visualizándolo, imaginándolo. Mientras yo converso con él, le voy enviando, digamos, una luz a través de mi imaginación al corazón de él, donde le voy diciendo que puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí. Entonces me voy conectando con el paciente en una técnica, digamos, de contacto, impresión y relación. Esos 3 movimientos son importantes. El contacto, cómo yo hago el contacto con la mirada, con el corazón. El contacto y luego sigue la impresión. La impresión es la escucha, escuchar al paciente. Y luego de haber hecho el contacto y la impresión, después puede haber la relación. Si no, la relación no se da. Eso va mucho más allá de lo que nuestros profesores de psiquiatría llamaban la relación médico-paciente o el ensayo que debe hacer el médico y el paciente. Vamos un poquito más allá porque ahí no nos hablaron de conectarnos con este segundo cerebro o cuarto cerebro que es el corazón. La sintropía es el significado. O sea, todo paciente a través, digamos, de la historia clínica y la conversación que tiene con el médico sintergético, debe salir, digamos, entendiendo que su enfermedad no es una casualidad, ni tampoco una maldición. La enfermedad es una estrategia de la conciencia para aprender. Entonces, detrás de ese sufrimiento, detrás de ese dolor, existe algo que aprender y hay que saber verlo.
Entonces hay que darle los instrumentos al paciente para que lo pueda descubrir. Si ustedes ya tienen una visión más o menos clara, el terapeuta sintergético debe ayudarle al paciente a que lo pueda descubrir. Entonces, por eso nosotros no quitamos esa posibilidad de que el paciente descubra qué es lo que la enfermedad le quiere decir a él, porque hay una enseñanza detrás de todo eso. A veces nosotros, desde el punto de vista convencional, tenemos el criterio de que la enfermedad es una casualidad. Es como un escollo en el camino, pero no es así. La enfermedad se presenta por alguna razón. Hay algo trascendente, fundamental, que tú tienes que aprender a través de tu enfermedad, ¿no? Y esa oportunidad no se la quitamos al paciente. Eso no quiere decir que lo vamos a dejar sufrir al paciente, sino al paciente, digamos, se le ayuda en su dolor, pero se le da elementos para que él también participe en su tratamiento. Acuérdense lo de la doctrina hipocrática. ¿Qué decía Hipócrates? Existen dos grandes médicos, un médico externo y un médico interno. El médico externo es el humilde consejero. El verdadero médico es el médico interno, y ese médico interno mora en cada paciente. Entonces es menester del médico externo despertar al médico interno para que haga la verdadera curación. Eso es textual de la doctrina hipocrática. Es decir, nosotros no curamos nada. Como médicos, es el paciente que se cura solo. Nosotros somos como elementos enzimáticos, por utilizar un término muy biológico. Somos la persona que permite la transformación, si cabe el término, para que el paciente descubra en sí mismo la posibilidad de reencontrarse con el significado y el propósito de lo que la enfermedad le quiere decir a él. Esas serían las 4 propuestas de la ley de síntesis, y obviamente esto se integra en el último término que se llama sintergia, que es la cooperación de estos 4 elementos trabajándolo al mismo tiempo, ¿no? Al unísono. A ver, ya son 5:54. Bueno, yo voy a hablar unas 2 láminas más y después voy a abrir un espacio de preguntas, por favor, porque yo tengo bastante material acá, pero no quiero pasarme a hacer una charla, sino dejar que ustedes también puedan hacer sus comentarios y hacerme algunas preguntas. Bueno, ¿qué vemos acá? Que vemos un bosque, ¿no es cierto? Vemos un bosque. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿no? El contexto. Contexto. Ahora, y si yo les digo a ustedes que miren un solo arbolito, miren un solo arbolito, vamos a mirar un solo arbolito, y eso sería lo que se hace en la medicina. Generalmente nosotros cuando estudiamos la profesión de médicos, tenemos este contexto y cada árbol es una especialidad. Entonces yo escojo un árbol, me quiero volver oftalmólogo, ¿no? Y solamente observo el árbol y observo tanto el árbol y me vuelvo especialista en ese árbol que me pierdo el contexto, me pierdo el bosque. Lo ideal, lo que se pide, digamos, en medicina es que usted puede profundizar, pero no se pierde el contexto, porque mire lo que se está perdiendo el paisaje por mirar solamente un árbol. Y a veces hay algunos médicos que nos volvemos no solamente oftalmólogos, sino nos volvemos especialistas en ojo derecho o en ojo izquierdo. No nos interesa el nombre de la persona que tiene ese ojo. Son los ojos, estoy viendo la retina, pero ¿la retina de quién? Y volvemos nuevamente a la doctrina hipocrática. Hipócrates decía, yo no trato enfermedades, yo trato enfermos. Entonces, cuando el paciente viene y me dice, doctor, vengo acá porque fulanito de tal me ha dicho que usted mejora las migrañas. Yo le digo, yo no trato migrañas. Y se queda sorprendido el paciente. Yo trato pacientes. Carlos, que vino antes, es Carlos con su migraña. ¿Tú cómo te llamas? Tú te llamas Leopoldo. Es Leopoldo con su migraña. Y cada uno de ustedes es una historia distinta. Lo único que tienen en común es la punta del iceberg. La punta del iceberg es similar.
Y así como son los icebergs, los bloques de hielo, hay una parte objetiva, que es lo que yo veo, el bloque de hielo que está por encima del nivel del mar. Eso es lo objetivo. Pero hay una parte también subjetiva, que la única manera de acceder a esa parte subjetiva es atreverme a nadar, a echarme en el agua y ver la inmensidad del bloque de hielo que hay debajo del mar. Cuando yo abordo al paciente desde la base, puedo tener mejores posibilidades de éxito en el paciente. Entonces, no tratamos enfermedades, sino enfermos. Y la medicina convencional ha trabajado y sigue trabajando desde ese punto de vista, a propósito de 100 pacientes con artritis reumatoidea. Pero no nos interesa la historia de cada uno de ellos. A nosotros sí, porque detrás de esa historia estamos encontrando la explicación por qué ese paciente está haciendo una artritis reumatoidea, por qué ese paciente está haciendo un lupus eritematoso sistémico, por qué ese paciente está haciendo un síndrome de Sjögren. Entonces ahí lo estamos encontrando, ¿ya? Entonces vemos el bosque, ustedes ya escogieron su arbolito, entonces esto es lo que se llama el texto y el contexto. Entonces lo ideal es que si usted va a ver un texto, no se pierda el contexto, por favor. Porque si usted se pierde el contexto, ya no puede haber atracción magnética, que es el tercer movimiento. Eso es lo que nosotros llamamos el pensar global, el actuar local y el sentir total. Y por supuesto, existen lo que se llama códigos. La sintergética nos da códigos. Y esos códigos están dentro y enmarcados en lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, vamos a enfocar a un paciente desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Y la medicina tradicional china nos habla de que la medicina se basa fundamentalmente en 5 reinos mutantes o 5 movimientos de la conciencia, que es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y cada uno de estos reinos tiene órganos, tiene vísceras, tiene glándulas, tiene emociones, tiene colores, etc. Y eso está descrito hace 5.000 años. ¿Cómo lo supieron ellos? Sabrá Dios. Pero eso está escrito, así como los puntos de acupuntura. Los puntos de acupuntura se han podido leer, se han podido poner electrodos, y se han dado cuenta que esos puntos de los chinos tienen baja resistencia eléctrica a diferencia de los otros espacios. Y no son puntos concretos, son puntos que tienen vida, que se extienden y se contraen, se extienden y se contraen. Entonces, ellos, a través de sus 5 movimientos de la conciencia, por ejemplo, tienen el elemento madera, y el elemento madera tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar. Entonces, cuando viene un paciente que tiene un problema hepático o tiene un problema en la vesícula, entonces ellos dicen hay un síndrome de la madera, porque eso está en la madera. Pero al mismo tiempo piensan, ¿pero qué emoción debilita la madera? La cólera, la ira. Eso lo dicen los chinos. Pero aquí en Latinoamérica, por supuesto, tanto como en Argentina como en el Perú, ¿a quién le dicen cuando alguien le dice, oye, tú eres un hígado? ¿Qué le estamos diciendo a esa persona? Que es un colérico. Y se dan cuenta que eso es de la tradición china, pero acá también lo manejamos igual. Y igualito también tenemos cuando una persona tiene un problema de asma bronquial. Está comprometido el aparato tráqueo-bronquial. Y para los chinos, por ejemplo, el aparato respiratorio está en el reino mutante del metal, junto también con el intestino grueso y con la piel. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué cosa es lo que debilita el metal? Es decir, donde está el aparato respiratorio, la nostalgia, la añoranza. Y este paciente en su historia clínica que se ha presentado porque le preocupa el asma que tiene, me dice en su historia, desde que se murió su mamá, hace 5 años, no ha podido olvidarlo. Siempre cuando recuerda a su mamá, se pone a llorar. ¿Cómo se llama eso? Se llama nostalgia, se llama añoranza. En algunos libros van a encontrar tristeza, pero más específico es nostalgia y añoranza. Entonces, lo que está pasando con esta persona es que esa nostalgia, esa añoranza por la muerte de su mamá, está configurando
un terreno facilitador para que el asma se asiente. Fíjese que esto no contrapone y no contradice a los conceptos de la medicina convencional, porque estos conceptos se mueven paralelos. Y cuando yo comienzo a abordar la emoción de este paciente y le digo a este paciente, mira, quiero que cierres los ojos, que comiences a respirar profundo, le hacemos hacer un pranayama cuadrado ahí, a través de la respiración, y le digo ahora, imagínate que viajas a través del tiempo, te vuelves un niño y te vas a proyectar ahí en tu corazón, en tu pecho. Ahí estás en tu corazón. Eres un niño de unos 4 o 5 años y ahora visualizas en tu pecho la imagen de tu mamá. Y tú te tomas de la mano de tu mamá. Te tomas y sientes la energía de tu mamá. En ese momento estamos aplicando ¿qué cosa? Lo que es la sincronía. Es decir, estamos trabajando con el tiempo, estamos haciendo ese tiempo, lo estamos haciendo presente. Ese paciente se vuelve un niño en ese presente y estamos volviéndolo a unir a su mamá y a despedirse de su mamá, a entender ya que su mamá trascendió y formamos un canal de luz donde simplemente a través de la imaginación y de la visualización hacemos que esa señora desprenda y ascienda hacia esos estadios intermedios o estadios de espera, ¿no? Y tan solo con un tratamiento de ese tipo, donde hemos manejado la imaginación y la visualización, el paciente puede obtener efectos impactantes. Ustedes me dirán, pero con imaginación nomás, doctor. Claro. ¿Quién ha dicho que la imaginación es un juego de niños? De hecho, que hemos aprendido que de niños nos imaginamos hacer Superman, hacer Batman, pero si ustedes se ponen a pensar, todo lo que ustedes tienen alrededor, ahí en su casa, y si salen por la ventana y ven la ciudad, todo lo que están ustedes observando ha sido primero imaginado por alguien y luego se ha creado. Miren el poder de la imaginación. La imaginación y la visualización no solamente es un juego de niños, es un juego de adultos. Y si les pongo otro ejemplo, en las matemáticas sabemos que existen números imaginarios. Y los números imaginarios juegan un papel preponderante en las respuestas matemáticas. Que lo digan los ingenieros. Entonces, la imaginación es cosa muy seria y lo utilizamos continuamente, obviamente, en el trabajo sintergético, en el trabajo sobre todo de sanación que se hace, digamos, directamente con los pacientes utilizando un instrumento que es nuestro propio cuerpo y a través de nuestras manos. Yo aquí voy a hacer un pequeño alto, ¿ya? Para dar viada, porque creo que ya es una hora que nos está, ya. Yo quiero escucharlos a ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, eso es más importante para mí. Así abro el canal para que cualquiera de ustedes pueda opinar, por favor, un comentario, Yo tengo una preguntas. pregunta, doctor. ¿Cómo no? Saúl. Sí, doctor. Me llamó mucho la atención en esta pirámide que marcaba, como en estas estrategias de la conciencia, y que ahí entraba, por ejemplo, en ese nivel de la conciencia, las constelaciones familiares. Yo tengo algunos años dedicándome a trabajar desde las constelaciones familiares, y me llama mucho la atención cómo poder, en esta idea que dice usted, necesitamos quien pueda tener este pensamiento de síntesis. Ok. Cómo poder entrarle, digamos, desde las constelaciones. Ya, perfecto, te entendí la pregunta, Saúl. Muy buena pregunta, estaba pensando en eso. Las constelaciones familiares es un término que lo propuso, bueno, está mal traducido, por cierto, del alemán al castellano, eso es lo primero. Hay una mala traducción, pero sí, así ha quedado y así se ha reconocido. Bert Hellinger, que es el psicoterapeuta que lo trabajó inicialmente a través de un modelo
de un modelo, digamos, donde las personas participaban, había un tratamiento cooperativo, ¿no? Esa es una propuesta, pero a través del tiempo han surgido propuestas hasta personales. Ahora hacen constelaciones no grupales, sino individuales. Hacen constelaciones también con... Yo he visto unas constelaciones en agua, donde ponen una batea y tienen piecitas de madera, donde las tiran, digamos, al agua y de acuerdo a la postura, la posición, van descifrando qué es lo que quiere decirnos. En realidad han surgido diferentes formas o modelos para hacer las constelaciones familiares. En la sintergética tú puedes hacer un modelo, que ahora precisamente casi lo he mencionado. Por ejemplo, si se trata de un paciente, su padre sufre de un síndrome de orfandad, ¿no? O sufre de un síndrome de orfandad y porque el papá se fue de la casa cuando él tenía 3 años. Pero sucede que este señor, el papá, el que dejó a su hijo, también fue abandonado por el abuelo, ¿no? Está repitiendo una constelación. Pero el paciente, en este caso, es el hijo, no es el papá ni el abuelo, es el hijo. Entonces, ¿qué haría yo? Ese es un ejemplo. Hago lo mismo, lo relajo al paciente, se conecte con su respiración, que haga una respiración profunda en 4 tiempos, que cierre los ojos, que haga una mirada introspectiva y luego haga una pequeña regresión, más o menos hasta antes de que lo abandonara su papá, que recuerde más o menos algo de su papá a los 2 años, 2 años y medio. Y luego coloco la imagen de su mamá a la derecha y a la izquierda coloco la imagen del padre que lo abandonó. Y luego, paso seguido, algo que el niño, que el paciente, ahí como un niño, se tome de la mano de papá y mamá. Que sienta la calidez de sus manos. Eso es muy importante porque el paciente se compenetra tanto en estos momentos que puede hacer una crisis. Pero tratemos de que él respire, que se tranquilice. Y luego, detrás del papá, comienzo a visualizar 2 siluetas. Aunque el paciente no lo haya conocido a sus abuelos, algo que aparezcan esas 2 siluetas del papá, de un hombre y de una mujer que representan los abuelos, es decir, los padres de su papá, y donde el papá abandonó a ese señor también. Y una vez que ya los tengo ahí visualizados, por supuesto aquí, en el territorio magnético, en el territorio armónico, en el territorio del corazón, en el territorio rítmico, según la escuela antroposófica acá. Ahí coloco mis manos de esta manera. Este es un modelo, ¿eh? Pueden haber muchos, yo te estoy poniendo un ejemplo. Este es un mudra. En el trabajo de manos en sintergética, ustedes tienen un capítulo que se llama Manos para Sanar. Y ahí van a aprender esto. Así como existe este modelo que ustedes se acuerdan es el mudra de la plegaria, de la oración. ¿Quién no ha hecho digamos, este mudra cuando rezamos al ángel, ¿no? Pero este mudra surge de un movimiento y fíjense la similitud. ¿A qué se asemeja esto? Esto es un ave o una mariposa que está volando. Este es el mudra de la libertad, de la liberación. Y fíjate dónde se va a posesionar ese mudra. Encima de los personajes que tú has creado en el pecho del paciente. Y ahí, digamos, conectado, abrazando al niño huérfano, abrazando también al papá huérfano, abrazando a los abuelos también, no culpándolos, sino aceptando esa historia, aceptando ese dolor. Con comprensión amorosa, acepto, integro y me libero del dolor y del abandono, con mis generaciones pasadas en mi corazón. Eso es lo que nosotros denominamos en psicosíntesis un pensamiento semilla. Y se lo dejamos como tarea para que el paciente lo haga todos los días, apenas se levante unos 10, 15 minutitos de conexión con las imágenes, con el mudra de la libertad. Ahí, sin tener que verbalizarlo,
Si lo quiere hacer, lo puede esterilizar, pero eso es para que lo diga hacia adentro, el silencio. Por ejemplo, ese es un modelo de constelación. Es un modelo de constelación, no será al estilo Berghendinger, pero es una propuesta que surge porque la sintergética toma la información psicoterapéutica de Roberto Asayoli, que se denomina psicosíntesis, donde el paciente lo hacemos un actor, un protagonista de su tratamiento, y él tiene que trabajar también con eso. ¿Algún otro comentario o pregunta, por favor? Gracias, doctor, me quedó muy Con, claro. con mucho gusto, Saúl. Doctor, buenas tardes. Soy Alison Padilla, de Perú. ¿Cómo estás, Alison, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Sí, yo quería saber si este curso, esta especialidad, lo puede llevar cualquier persona o solo deberían ser médicos o de la Ya. currícula de medicina. No, gracias por la pregunta. Sí, nosotros tenemos a veces un lenguaje muy médico, porque somos médicos, pero yo pienso que un sanador está inmerso en cualquier persona. Todos tenemos un sanador ahí dentro de cada uno de nosotros. Cuando una madre amorosa ve a su hijo que tiene un dolor de cabeza, simplemente intuitivamente lleva sus manos, vamos a suponer, miren, ahí está la cabeza del niño, le pone sus manitos de esta manera. ¿Han visto a las mamás que ponen las manos así? Y sin saber nada de bioenergética ni nada por el estilo, comienzan ellas, cierran sus ojitos, comienzan a rezar o a hacer una oración, o simplemente imaginarse que hay una luz que sale de sus manos, de un lado a otro, de una mano a otra, van atravesando todo el cráneo, pero con la finalidad de que ese dolor de cabeza de su hijo se calme, se tranquilice. Y de pronto surge el milagro, ¿no? Mamá, qué rica tus manos. Siento que me están relajando, ya no tengo dolor, ya no tengo ganas, ya no tengo náuseas, no tengo ganas de vomitar. Y hasta la misma mamá se sorprende, pero ese acto fue llevado por la emergencia. Y la mamá no es una sanadora, no ha aprendido en ninguna escuela, ninguna universidad eso le salió. Por eso decimos que todos tenemos un sanador inmerso. Y por eso es que en la propuesta de Sintergética, nosotros no hacemos aulas o espacios especiales para médicos súper especialistas. Los médicos y las amas de casa que quieran aprender Sintergética se unen en la misma aula y tenemos un lenguaje tanto para los médicos como para las amas de casa. Ustedes me dirán cómo, pero es algo muy parecido a lo que están escuchando. Cada persona toma lo más importante para cada uno. Lógicamente, si yo, volviendo al ejemplo, la madre amorosa le basta esta explicación que estoy llevando energía de un lugar a otro a través de mis manos, es suficiente para la ama de casa. Pero si yo tengo a un médico neurólogo presente en el aula de clase, yo lo que estoy diciendo es, miren, aquí tenemos los tres cerebros. Tenemos el cerebro reptil o ancestral, el cerebro más antiguo que tenemos el cerebro mamífero y tenemos el cerebro humano, lo más evolucionado, lo que es la corteza fronto-orbitaria. Entonces, cuando suceden problemas a nivel, digamos, de dolores de cabeza, lo que necesitamos es mover la energía. A veces existen estancamientos de la energía, lo que se llama congelamientos o cortocircuitos, y a través de nuestras manitos puestos empujamos pues la energía desde el cerebro reptil, lo que es el tallo cerebral, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, a través del cerebro mamífero, que es el sistema límbico, las amígdalas cerebrales, el hipocampo, haciéndolo llegar hasta mi mano al cerebro más evolucionado, que es el cerebro, ¿no? Fronto orbital. Y desde ahí devuelvo esa energía con mi mano hacia el cerebro mamífero y el cerebro reptil, y ahí voy de un lado a otro hasta que corto ese espasmo, por decirlo de alguna manera, o ese congelamiento de la energía, y dejo que fluya libremente la energía. A veces, esta es una estrategia muy sencilla, muy simple, que seguro alguno de ustedes lo ha empleado sin saberlo, pero hay que utilizar el léxico, como dice un buen amigo nuestro, a veces a los que quieren comer maíz hay que darles maíz, ¿no? Entonces, hay explicaciones de tipo, digamos, científicas para poder definir
¿Qué es lo que estamos haciendo con un trabajo de manos o de medicina manual etérica? Entonces, la respuesta sería que sí pueden hacerlo. Nosotros tenemos alumnos, eso sí, que tienen que estudiar, porque hay que estudiar, hay que estudiar, hay que meditar y hay que hacer servicio. Esas son las tres propuestas de la sintergética: estudio, meditación y servicio. Es un trípode sobre la cual se pone esta propuesta. Pero sí, tenemos muchos alumnos que no son profesionales de la salud, algunos hasta a veces ingenieros, o simplemente amas de casa que no han tenido, pero que quieren aprender y empiezan a estudiar. Y desde su óptica pueden, digamos, ayudar a mucha gente. Cuando, por ejemplo, algún médico me dice, entonces ustedes están preparando gente que no son profesionales de la salud, ¿no creen ustedes que están haciendo una cosa que puede hacer daño a la gente? No, porque nosotros le enseñamos a la gente que no es médica cuáles son sus niveles, hasta dónde pueden llegar. Y ellos aprenden que cuando ya no pueden hacer, pueden derivarlo a un colega, ¿no? A un colega médico sintergético para que lo pueda tratar. Pero hay cosas, digamos, que nosotros podemos resolver sin ser médicos. Gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere preguntar? Que vamos a avanzar un poquito más. ¿Hay alguien ahí? Una pregunta, sí, Sí, una claro pregunta. que sí. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, ¿cómo estás, María? Dígame, ¿prácticas como el Reiki están consideradas dentro de la sintergética? Ok. Hay un capítulo en el sexto módulo y en el séptimo módulo que se llama Manos para Sanar. Y el séptimo módulo es Medicina Manual Etérica. Tanto Manos para Sanar como Medicina Manual Etérica es una síntesis, podemos decir, es una propuesta emergente tomada de muchas propuestas, digamos, que hemos visto con respecto al uso de las manos como instrumento terapéutico. Y entre ellas está el Reiki. Está también el toque terapéutico con contacto, el toque terapéutico sin contacto de Dolores Krieger. Está, por supuesto, también manos sanadoras. Está, hay propuestas diferentes, digamos, y todas ellas se ha tomado lo mejor de cada una de ellas para poder elaborar una propuesta que sea accesible a todas las personas, a todas las personas. Es una propuesta nueva, pero por supuesto tenemos que aprender también de las que ya existían, porque como les vuelvo a repetir, la sintergética no tiene más de 25 años, digamos, de creación. Eso es para un tipo de medicina, la propuesta es totalmente, estamos en pañales, comparativamente con la medicina tradicional china, comparada con cualquier otra medicina. Sin embargo, a pesar de ser tan jóvenes, en 25 años ha crecido muchísimo la sintergética. Y entonces el Reiki es algo que se ha estudiado también y se da, hay muchos reikistas que comienzan a estudiar sintergética, y la propuesta de Manos para Sanar y Medicina Manual Etérica enriquece lo que ellos hacen. Gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hagámoslo libre. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá viene un poquito la parte. Este es un modelo. Estos dos señores, este es un físico cuántico, Roger Penrose de la Universidad de Oxford, y Stuart Hameroff de la Universidad de Tucson, es un anestesiólogo. Ambos propusieron un modelo de conciencia cuántica. Esto está publicado, pero fue una propuesta osada, ¿no? Ellos proponían de que la memoria no solamente está en una estructura cerebral que nosotros le llamamos hipocampo, que la memoria podría estar presente en cada célula. Y para ello ellos planteaban que en la célula existen filamentos
que le llaman microtúbulos o el citoesqueleto celular, el famoso citoesqueleto celular, que inclusive su nombre nos está diciendo que es como un esqueleto para sostener a la célula. Y nosotros lo aprendimos en biología en el colegio. Pero ellos proponen que esos túbulos, ¿no?, que llamamos citoesqueleto, y que acá lo hemos representado bajo esta manera, a partir de esta película, ¿no? Ahí se tiene estructuras de más o menos 400 nanómetros de diámetro, donde se guardaría la memoria de los acontecimientos. Es decir, que podríamos decir que una célula tiene memoria. Por esa razón será que muchas cicatrices, por ejemplo, cicatrices de cesáreas, que ya tienen como 20 años de antigüedad, de un momento a otro se comienzan a enrojecer y nos comienzan a picar, comienza a escocer. Y nosotros se pone roja inclusive la cicatriz, y sin habernos golpeado ni nada por el estilo. Entonces la pregunta es, ¿no será que las células de la cicatriz están recordando algo? Están recordando algo que se vivió en el momento que esas células comenzaron a crecer. Y cuando comenzamos a conversar con el paciente nos dice, mire doctor, a mí me hicieron la cesárea y mi esposo estaba lejos, estaba de viaje, no pudo llegar al momento del nacimiento de su hijo y eso me dio una gran pena, un gran dolor y al mismo tiempo rabia. ¿No será que esa rabia guardada estará saliendo por la cicatriz? Esa es una de las preguntas que uno comienza, digamos, a hacerse cuando comenzamos a hablar de esos microtúbulos. Y precisamente, basado en esta experiencia, la sintergética propone también hacer esencias humanas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que así como, por ejemplo, uno prepara una esencia floral, que se preparan de flores, puede preparar también esencias minerales, que se preparan de minerales. También usted puede preparar una esencia humana, que se preparan de seres humanos. Y dentro de la terapéutica que uno le da a los pacientes es preparar una esencia personal, donde nosotros a través de un sistema diseñado especialmente que se llama FI y finalmente ISOVAC, con una vacuna con la propia información de dolor del paciente, nosotros podemos tomar la información específica de lugares del cuerpo e inclusive del cráneo del paciente y atrapar esa información que en realidad son biofotones, son electrones que traen información no solamente del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental, y atraparlo en una botellita. Y esa botellita contiene en su base una pequeña cantidad de agua muy pura. Y ustedes saben, por los trabajos de Masaru Emoto, que el agua es capaz de, digamos, mantener memoria celular. Esa es una de las bases de la homeopatía. Y entonces, solamente que la homeopatía nos plantea que se puede capturar información de elementos minerales, vegetales, animales, hasta humanos, pero no nos plantea de una situación energética, como en este caso la sintergética lo está proponiendo. Por eso tiene una base y un fundamento homeopático. Se puede capturar el dolor, se puede capturar la nostalgia, se puede capturar la cólera, se puede capturar la obsesión y atraparla en una botellita, imagínense ustedes, y esa botellita, esa información está en biofotones que ingresan a la botellita y luego por gravedad decantan y son atrapadas en esa pequeña cantidad de agua. Y luego yo, ¿qué hago? Lleno más agua mineral sin gas, y luego succiono, es decir, la información de dolor lo diluyo la información de dolor, la información de cólera, la información de miedo. Y luego le damos al paciente una gotita al día. Una gotita al día para reformatear el disco duro de ese miedo. Es decir, yo no le quito la posibilidad al paciente de que aprenda de su propio miedo, de su propio dolor, de su propia cólera.
O sea, hay que ayudarle, como decía al comienzo, la enfermedad es una estrategia de la conciencia para aprender. Entonces yo le estaría quitando la posibilidad al paciente de que aprenda de su propio dolor, que haga conciencia de por qué tiene esta enfermedad, porque hay detrás justamente algo que él no ha trabajado. Y ese ISOVAC justamente está basado en, en, uno, en esta teoría del modelo de la conciencia cuántica. Y por supuesto, surgen otros modelos. Por eso acá estamos ya hablando ya un poco de física cuántica, ¿no? La conectividad, el famoso teorema de Bell, o también llamado la teoría de Einstein-Podolsky-Rosen o el enmarañamiento mutuo. ¿Qué nos dice este teorema de Bell? Esto es fascinante, esto en los primeros trabajos. Sucede que los físicos hacen cosas en laboratorio que son impresionantes. A Bell se le ocurrió al comienzo, por ejemplo, saca 2 electrones de un átomo X, saca 2 electrones, ¿ya? Un electrón lo llevó en el laboratorio a otro cuarto. Pues son electrones gemelos, ¿no es cierto? Porque salen del mismo átomo. Y entonces los electrones físicamente tienen movimientos, ya sea hacia la derecha, destrogiros, o hacia la izquierda, levogiros. Eso es lo que sabemos. Y en los modelos de laboratorio esto es posible hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron estos investigadores? A uno de los electrones gemelos le cambiaron la dirección del spin, es decir, se movía a la derecha, pero ellos hicieron de que en un momento determinado la dirección de la derecha se vuelve hacia la izquierda. En ese mismo momento que lo lograron hacer con uno de los electrones gemelos, el otro electrón gemelo que estaba en el otro cuarto, que es a años luz, porque para un electrón es años luz, es un cuarto, unos cuantos metros es como años luz, el electrón gemelo también cambió de dirección. ¿Me dejo entender? La pregunta que se hicieron los físicos, ¿cómo es posible que el electrón gemelo, que no sabía lo que estábamos haciendo con su gemelo, pueda cambiar, digamos, de dirección al mismo tiempo que le cambiamos la dirección a su electrón gemelo? ¿Hay telepatía energética? ¿Qué es eso? Bueno, eso se planteó en laboratorio de física. Años después, esto se repitió ya en macromoléculas, es decir, en voluntarios, en marinos de la Armada estadounidense. Le sacaron sangre y luego hicieron una separación de los glóbulos blancos, ¿no? En una centrifugadora. Y los glóbulos blancos sacados de la sangre de este marino, separaron, lo pusieron en un tubo de prueba y lo pasaron a un cuarto al lado de donde estaba el marino. Y este señor, que le habían sacado la sangre, le pusieron una pantalla para ver una película de terror. ¿De acuerdo? Entonces le pusieron unos chupones, unos electroencefalogramas allí, para poder captar los grados, los estímulos, digamos, de impresiones, mientras estaba viendo las impresiones de estrés, mientras veía la película del terror. Entonces el oscilógrafo marcaba, pues, cuando, por ejemplo, veía la parte más terrorífica, entonces el oscilógrafo se movía, como el detector de mentiras, algo muy parecido a eso. Y miren lo que hicieron los científicos. Al tubo de prueba que contenía los glóbulos blancos del paciente, de este voluntario, también le pusieron los chupones, pero no estaba viendo ninguna película, no había ninguna pantalla. Y también lo conectaron a un oscilógrafo. Fíjense, los mismos movimientos que tenía el voluntario también se suscitaba en la pantalla que se supone estaba conectada al tubo de prueba donde estaban los glóbulos blancos del paciente. Esto fue impresionante. Para ellos, ¿cómo es posible? Es como si el tubo de prueba con los glóbulos blancos dentro estuvieran viendo la película también. Y no solamente contentos con eso, agarraron el tubo de prueba y lo llevaron a 40 kilómetros de distancia a otra ciudad y volvieron a repetir la prueba y volvieron a obtener los mismos resultados.
Esto es lo que nosotros llamamos la conectividad. O sea, todo está conectado. El teorema de Bell nos enseña a que todos nosotros, inclusive ustedes que me están escuchando a través de la pantalla, nosotros somos viejos conocidos. Estamos conectados por una red. Esa red, los físicos le llaman las supercuerdas, es como una telaraña. Y al unir a todos los seres humanos con esa telaraña nos hace sentir como células. Todos somos como células de un gran cuerpo que se llama humanidad. Hasta tiene una retórica filosófica y religiosa, pero que es muy cierta. De tal manera que cuando yo te digo a ti, hermano, te lo estoy diciendo de corazón porque realmente eres mi hermano. No necesariamente tienes que ser de mi familia. Nosotros somos parte del mismo cuerpo que se llama humanidad. Y fíjese cómo la física va aprobando y certificando todo aquello que la filosofía decía y le llamábamos metafísica, pero que en realidad es física. Y la física comprobada, ¿no es cierto? Esto nos permite entender por qué razón cuando, por ejemplo, me visita en consulta una niña que tiene asma bronquial. Cuando una niña me visita y que tiene asma bronquial, yo tengo que ver 3 aspectos fundamentales. Se los comparto. Lo primero, que generalmente a veces hacen los colegas médicos, es ver si hay factores hereditarios genéticos, porque puede venir que el padre o la madre sean asmáticos. Ese es un factor, pero no es suficiente. El otro factor es que es alérgico, digamos, eh, que, que de pronto ha venido de la ciudad de Arequipa, que es un clima seco, y se ha venido a Miraflores, acá en Lima, que es un clima súper húmedo. Entonces el cambio ha producido que se desate el asma. Pero nosotros tenemos la propuesta también que está ligada a lo que es el aspecto de cómo se lleva de las relaciones humanas, lo que es el alma grupal familiar. Si los padres están teniendo problemas, acuérdense que todos los integrantes de la familia son como ese gran cuerpo que nosotros hemos dicho humanidad. En este caso, la humanidad es la familia, es un pequeño grupo, pero que están íntimamente ligados. La niña, aunque no sepa conscientemente que los padres no se llevan bien o se tratan mal porque nunca discuten delante de ella capta la energía, el campo del padre y de la madre, y por lo tanto su ser interior sabe que hay problemas. Y justamente este gran cuerpo, que es el alma grupal, se va a desestabilizar por el locus de menor resistencia, que es el hijo, que es la relación. Y la niña comienza a enfermarse como una estrategia de que algo está pasando en el grupo familiar. Eso es lo que aprendemos precisamente de este principio de conectividad. Y seguro muchos de ustedes tienen mascotas y se van a dar cuenta que las mascotas también son integrantes de la familia. Y muchas veces son los primeros sacrificados, son los primeros que fallecen a nombre de todo el grupo familiar. Y si son varios hijos, el más sensible es que tiene, digamos, generalmente empieza a enfermarse. Acá voy a hacer un pequeño alto porque creo que ya tenemos 1 hora y media, pero yo antes de cerrar los últimos 10 minutos, quiero darles a ustedes la palabra. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Algún comentario? Llevamos 1 hora y media, por eso es que no quiero pasarme del tiempo, porque creo dentro de unos minutos tenemos acá un grupo de sanación. Entonces, pero tenemos unos minutitos de pronto para que vayan ustedes. Yo les vuelvo entonces a hacer la invitación a este programa internacional de Sintergética para que ustedes se animen a inscribirse, tanto en Argentina como en Perú, se les va a dar la posibilidad, digamos, para que puedan hacer los pagos
apropiado, sin mayor problema. Entonces, yo los invito a que lo puedan hacer. Todavía tenemos un encuentro más, dentro de más o menos un mes. El doctor Baltasar Mejía va a tener a su cargo también otro módulo 0, los cuales ustedes puedan invitar a sus amigos, a familiares, a personas que consideren les pueda interesar, ¿no? Porque vamos a arrancar un nuevo programa. Entonces, cualquier cosa que ustedes dispongan, tanto en Argentina, tienen un WhatsApp abierto también para que hagan las preguntas de las formas de pago que ustedes puedan hacer, y también en Viacer Perú, que está en la información que se les ha dado. Por favor, comentarios finales. Si no, ya nos despedimos. Bueno, Doctor, muy buenas. No. ¿Aló? Se están despidiendo. No, buenas noches, doctor. Me está Muchísimas saludando. gracias. Ya, muy bien, perfecto. Cualquier Muchísimas pregunta. gracias por toda esta información. Tengo dos inquietudes. Igual ya fueron resueltas con algunas preguntas porque no soy médica, he estudiado poco sanación cuántica. Tengo la inquietud respecto a qué herramientas fuera de pues, la energía a mano se utilizan, si también se tienen en cuenta péndulos o cristales. Y lo otro es las prácticas, digamos, yo estoy en Colombia, ¿cómo se hacen? ¿Virtuales o digamos en cada país hay algún centro donde podamos llegar y hacer estas prácticas? Ok. Tú eres colombiana, ¿no, Liliana? Sí, doctor, de Colombia, Sí. Manizales, Caldas, Colombia. Bueno, mira, por ahora aquí, por ejemplo, en Perú, estamos haciendo esto virtual. Sin embargo, en Colombia ya se están haciendo semipresencial, ¿no? Y hay encuentros, por ejemplo, en varios lugares, en varias ciudades, se reúnen los terapeutas o médicos que han llevado sintergética para hacer repasos. Hay como grupos de estudio. De pronto nosotros si tú te animas a hacer esto, te conectamos con gente que haya hecho sintergética. Tenemos una manera en Manizales para que tú te puedas conectar con ellos a sus grupos de estudio. Y por supuesto, vas a tener la posibilidad de que nos encontremos nosotros en las monitorías que vamos a hacer, aunque esto está, digamos, lo están organizando Argentina y Perú, bajo el apoyo de la Asociación Internacional de Sintergética. Eso no quiere decir que de otros países también puedan participar en este programa. Los programas se abren cada cierto tiempo. En Colombia también se hacen, ¿no? Se hacen en España, se hacen en diferentes, pero en este momento nos hemos aliado junto con Argentina para hacer este programa. Y si tú quieres participar, bienvenida. Te conectamos. Ya estás en Colombia, estás en el lugar donde nació todo esto, la sintergética, porque, como vuelvo a repetir, Jorge Carvajal fue el fundador de esto. Y a partir del 2014, 2015, se fundó la Asociación Internacional de Sintergética, precisamente con la finalidad de que esto pueda difundirse a nivel mundial. Y entonces hay una página que se llama sintergetica.org, el organismo, donde tú puedes ingresar y encontrar una serie de conferencias, grabaciones, videos, donde puedas ampliar, digamos, esta información. Lógicamente acá nos queda muy cortito para seguir hablando, hay muchas cosas, pero la idea es motivarlos y más o menos darle la idea de qué se trata esto de sintergética, que ya no digan sintergé, ya sé algo de sintergética, ¿no? Entonces, para que se puedan animar y animen a otras personas también. Mil gracias, doctor. Sí, Con gusto, animar. Liliana. Muy bien, entonces les agradezco mucho por su paciencia, por haberme escuchado. Seguro que nos vamos a seguir viendo, ¿no? Esta semana nosotros, por ejemplo, acá en Perú, llevamos a cabo casi todos los miércoles actividades de repaso de sintergética, le llamamos el ABC de la sintergética, y tengo una reunión, por ejemplo, mañana con el grupo ya de gente que ha llevado sintergética.
le llamamos Sintergética para sintergéticos. Y 1 o 2 veces por mes nos reunimos con toda la gente que ha estudiado sintergética para ir repasando casos clínicos, situaciones, etc. Eso se da constantemente, porque es la única manera, digamos, de aprender, porque algunas personas dicen, uy, doctor, acá hay tanta información y yo podré con toda esa información, entonces se crean sus propias barreras, sus propios límites. Claro, esto es una propuesta de síntesis. Hacer de síntesis, obviamente, hay que leer, hay que estudiar, pero se hace más flexible cuando uno lo hace en grupo, ¿no? Entonces, se hace más inclusivo, más participativo. Entonces, yo quiero abrazarlos a distancia. Muchas gracias por estar presentes. No sé si Lisbeth o Marco quieran decir algo finalmente. Me olvidaba decirles, invitarlos. Este fin de semana, empezamos el jueves, tenemos una caravana virtual a Ica, ¿no? Empezamos el jueves en la tarde con conferencias, porque todas las tardes van a ser pedagógicas. Vamos a tener una conferencia precisamente de sintergética, y como está participando el Colegio Médico del Perú y también Seguridad Social, lo están haciendo muy formal, pero bueno, nosotros nos adaptamos un poco a eso. Vamos a tener conferencias sobre manos para sanar, conferencias sobre fotobiología, sobre cromoterapia, sobre bioneuroemoción aplicada a la sanación, sobre constelaciones familiares aplicadas a la sanación, precisamente como hicieron la pregunta. Eso va a ser el jueves en la tarde, viernes en la tarde, sábado en la tarde. Y en las mañanas, el viernes en la mañana, sábado en la mañana y domingo en la mañana de esta semana, tenemos los pacientes para hacer sanación. Ustedes pueden integrarse para que simplemente vivan la experiencia de lo que es una sanación. Va a ser llevado por colegas que ya tienen la experiencia como coordinando la sanación con pacientes en vivo a través del ordenador, que son precisamente de Ica, de esa zona de Ica. Están cordialmente invitados. Nuevamente los abrazo y muchas gracias por estar presentes. Oscar, una pregunta sobre esto que acabas de decir. ¿Hay un cronograma donde están todas estas actividades? Por supuesto, claro. Claro, yo ¿Cómo no sé, podemos acceder a ellas? Jenny, ¿tú tienes el programa completo de la caravana o no tenemos enviado? No, sí, me lo mandó Lisbeth. Ya, ahí está justamente el programa completo. De pronto, Jenny, o si Se no, los Jan. paso. Claro, se los Jenny, paso. que ella es la coordinadora general de allá de Viacer Argentina, en Sierra de la Ventana. Conózcanla, ahí está. Bueno, ya la conoce, creo que recontra conocida. Sí. Y ella les puede enviar todo. Si hay algo, comuníquense con Lisbeth de acá de Viacer Perú, que también les puede hacer llegar la información. Ahora, como tenemos pues la relación a través del ordenador, entonces cada país tiene actividades. Entonces, nosotros tenemos actividades, Argentina también tiene actividades, Colombia, entonces tenemos un buffet, digamos, para probar de todo. Entonces, ahí les pueden dar la información sobre la caravana, ¿ya? Les paso lo de la caravana al grupo. Ya, gracias, Jenny. Un Y a abrazo. todos los demás. Un abrazo Gracias. a todos, ¿ya? Entonces, Abrazo. muchas Gracias, doctor. gracias. Muchísimas Nos gracias a estamos todos. viendo, ¿ya? Sí. Gracias, Hasta prontito. Oscar. Gracias, todo muy claro. Gracias, gracias. Hasta luego, Gracias.